Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Por Su Palabra. En esta oportunidad tenemos el episodio número 4 de la segunda temporada, que lleva por título Expiación. Vamos a hablar acerca de Jujutsu Kaisen, más puntualmente acerca del personaje Suguru Geto y algo de Satoru Gojo. Y vamos a leer Romanos 5, 18 al 19. En esta oportunidad me acompañan tanto mi amigo Pablo como mi hermano Diego, quienes son expertos en este tema. Y vamos a leer el versículo que dice así. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Antes de empezar, queremos hacer un pequeño disclaimer. Si bien este es un programa cristiano hecho por cristianos, donde analizamos diferentes programas desde una perspectiva bíblica, una perspectiva cristiana, no necesariamente el material que analizamos es sano o agradable a los ojos, digamos, de una cosmovisión cristiana. Y este podría ser el caso, pues debemos recordar que el anime que generalmente analizamos, al ser una producción oriental japonesa, tiene una cosmovisión japonesa, influenciado en este caso por el budismo, por las creencias culturales de allá, de su folclore, por lo que nosotros al hablar de esto, al asemejarlo, al hacer analogías, no estamos avalándolo. Solo lo tomamos de ejemplo, solo lo tomamos de muestra para poder hablar otras cosas, por lo que no necesariamente los términos y conceptos usados en la serie son compartidos por nosotros, solo son usados para poder ejemplificar mejor. Sí, exactamente. Y con base en esos conceptos podemos hacer una analogía, aunque no estemos de acuerdo con los mismos conceptos, tal como hacemos en cada episodio para poder explicar qué es lo que de verdad nosotros creemos. Entonces, tenemos aquí a los protagonistas, a los buenos, que son los hechiceros, quienes se encargan de exorcizar maldiciones. Obviamente, partiendo por aquí, estamos en contra de este concepto, porque no se puede eliminar el pecado por medio de artes pecaminosas. Jesús dice que Satanás no puede expulsarse a sí mismo. Pero bueno, los hechiceros usan un poder que se llama energía maldita para realizar esta tarea. Esta energía es prácticamente existente en todos los seres humanos, solo que los no hechiceros no la controlan y sus pensamientos negativos, sus temores, etc., hacen que esta energía acumulada salga de ellos y se convierta en maldiciones, pero los hechiceros sí pueden controlarla y a partir de ahí es que intentan exorcizar estas maldiciones. O más bien los pensamientos negativos, las emociones negativas de los hechiceros, ellos pueden controlarlas de tal forma que se manifiesta como energía maldita que les sirve para eliminar las maldiciones. Sí, y uno de estos hechiceros sería Suguru Geto, quien tiene un cambio en su forma de pensar de manera extrema, ya que al comienzo era un cabro tranquilo, que no le hacía mal a nadie, que siempre estaba feliz, que en realidad uno lo ve como alguien muy, muy bueno y muy prometedor. ¿Y cuál era la visión que tenía Suguru Geto acerca de los hechiceros? Era una vista muy protectora, muy heroica, teniendo en cuenta él que estaba en una posición de protección, porque si él podía defender a quienes no estaban, que siempre iban a estar corriendo por su vida, porque se proyectaba a través de ellos esta energía maldita y que iba a generar maldiciones, él como hechicero debía protegerlos, debía ayudar a los desfavorecidos, a los menos fuertes. Claro, y por otro lado, ¿cuál era la perspectiva de su compañero Satoru Gojo? Por otro lado, yo pensaba que ellos, siendo más fuertes, no tenían por qué cargar con la responsabilidad de defender a los más débiles, que simplemente no tienen control de la energía maldita como ellos, entonces que busquen la forma de arreglársela. Sí, y Satoru no es que fuera malo realmente, pero sí le daba un poco lo mismo proteger a las personas. Se puede decir que él cambia un poco su forma de pensar, su forma de ver las cosas, al darse cuenta también que es el más fuerte de todos. Pero Geto, como dije, cambia su forma de pensar de una manera realmente extrema. Al principio, él piensa que los no hechiceros tienen un problema, ya que sus emociones generan maldiciones, de las cuales tienen que ser protegidos, pero después de muchas cosas que suceden, llega a creer que no tienen un problema, sino que ellos son el problema, ya que además de ser defendidos, les dan el trabajo pesado a ellos a costa de sus propias vidas. Entonces, después de una serie de conversaciones que tiene Geto, se le ocurre una idea para que no nazcan más maldiciones. ¿Cuál sería esa idea?
Que si toda la gente tuviera energía maldita, toda la gente fuera hechicera, o en otras palabras, si toda la gente tuviera la capacidad de contener sus emociones y pensamientos negativos, entonces no nacerían más maldiciones. Sin embargo, esto es algo muy difícil de hacer. Sería muy difícil que todos se vuelvan hechiceros, por lo que más fácil sería matar, acabar con todos aquellos que no lo son, y así consecuentemente acabar con las maldiciones. Y es entonces que Geto se transforma en lo que se denomina como un brujo o un hechicero maléfico, que como dije, ambas cosas en la vida real son malas, pero aquí se hace la distinción entre ambos conceptos, y empieza a usar su poder, su energía maldita, para matar a los simios que no son capaces de usar energía maldita y crean maldiciones. Pero ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Nada. ¿Qué tiene que ver esto con Navidad? Bueno, si nosotros vemos como se hizo alusión al inicio del versículo, cuando se leyó el versículo, nosotros no estamos hablando aquí de energía maldita que irradia otras cosas, porque en verdad esto es muy cultural japonés, de que con esta energía maldita, con este rencor, tú impregnas las cosas. Por ejemplo, están los yokai en su folclore, que por ejemplo están esta típica sombrilla que cobra vida, la muñeca que porque la dejaron tirada cobró vida y ahora está endemoniada. Givanian. Nosotros no creemos eso. Claro, Givanian, Roboinen y Chogunin. Claro, ahí Yokai Watch. Pero nosotros sí creemos algo similar, pero no en ese sentido, sino que nosotros sí creemos que hay algo malvado, algo vil, que sí nace del corazón del hombre, pero que no es esta energía negativa, no es esta energía maldita, sino que es el pecado. Claro, ¿y cómo era que se buscaba eliminar el pecado en la cultura judía? Derramar sangre. Ya fuera de un animal para expiar mis pecados, o en ciertos casos eliminar a la persona pecadora finalmente. Entonces se eliminaba el pecado por medio del cumplimiento de la ley o por medio del derramamiento de sangre. Para eliminar el pecado sin que hubiera bajas, sin que hubiera derramamiento de sangre, básicamente todos tendrían que haber cumplido la ley de Dios. Y es muy difícil conseguir esto porque es fácil que la gente cumpla la ley terrenal, si hablamos en un contexto, no sé, legal chileno, por ejemplo. Relativamente. No, de hecho, muchas veces hay leyes que se hacen porque en verdad hay una conducta social que no se está siguiendo como es debida. Entonces en verdad muchas veces es porque se ve cierto hecho que se crea esa ley, por lo que se sabe que se está incumpliendo. Sí, todo el tiempo hay juicios, todo el tiempo hay procesos civiles y penales, lo que significa que hay algo que no se está cumpliendo y que la otra persona demanda que se cumpla de alguna forma u otra. Entonces es súper difícil porque la gente ni siquiera quiere cumplir la ley de su propio país, que se supone que todos estamos de acuerdo con ella hasta cierto punto, ¿no? Mucho menos quieren seguir lo que es la ley de Dios. Y siendo honestos, ni siquiera quienes estamos de acuerdo con la ley de Dios, con la Biblia, con la palabra del Señor, somos capaces de cumplirla totalmente todo el tiempo. Yo diría que no solamente es difícil que todos la cumplan, sino que incluso difícil y casi imposible que una sola persona lo logre hacer. Sí, y eso es cierto, de hecho solo una persona lo logró hacer a cabalidad. Entonces, ¿cuál suena como la solución más factible si solo una persona fue capaz de cumplir con toda la ley y nadie más? ¿Será que es más factible derramar sangre o cumplir la ley? Entonces, ¿está claro eso? Si es difícil que lo sigamos, hay que matar a los que no. Claro, y entonces moriríamos todos, ¿no? Sí. Claro. Ya, pero yo de último. Sí, porque en la vida real, si nosotros quisiéramos eliminar el pecado de la forma fácil, comillas, entonces todos tendríamos que morir, porque todos hemos desobedecido a Dios. Todos estamos torcidos, como decía, por culpa de Adán, todos pecamos. Pero hay salvación. Porque sí, lo más fácil sería que todos se hicieran cristianos y el pecado disminuiría muchísimo, lógicamente. Pero como nadie puede ser obligado a ser cristiano y hay libertad para decidir, no es tan así como funciona. Podríamos pensar como Goyo al principio, que decía, yo soy capaz de vivir una buena vida, el resto no me importa, no me importa si pueden vencer o no al pecado. Pero no, siempre podemos intentar hacer algo por el otro, podemos invitar a otros a que sigan el buen camino. Y aquí yo no me puedo creer mejor que el resto al punto de desinteresarme por el prójimo, pero sí es posible que el pecado se elimine. Y también aquí hay una gran diferencia, si lo tomamos con el ejemplo de la serie. Porque por ejemplo Goyo, Geto y todos los hechiceros, todos ellos eran quienes hacían la obra de eliminar la particular maldición. Pero si nosotros lo tomamos en este caso, no somos nosotros quienes están eliminando el pecado como tal. Hubo una obra hace miles de años
de una persona que se entregó para que se expiara esta maldad, para que se expiara este pecado. Por lo que no es algo que nace de nosotros, no es algo que va a ser de nuestra competencia, no va a ser algo que va a necesitar tus cualidades, es decir, no va a depender de ti. Y eso es bueno, porque uno dice a veces, lo que voy a hacer yo no es suficiente. Y finalmente, si bien es necesario obedecer a Dios, también sigue siendo necesario el derramamiento de sangre, porque alguien tuvo que morir para vencer el pecado. Ya no es necesario que ni tú ni yo muramos, porque Jesús lo hizo por ti y por mí. El pecado no lo eliminas tú, lo elimina Dios, pero debes rendir obediencia a Dios también. Sí, un día los pecadores van a ser juzgados, y ahí el pecado va a ser borrado completamente de la faz de la tierra. Pero va a ser un momento final, un momento después de haber podido tomar la oportunidad de obedecer. Y lo que Dios va a hacer es justo, porque no es necesario que nadie haga justicia por su propia mano, sino que Dios va a decidir quién se salva y quién no se salva. Y obviamente ya hablamos de Dios, no confundir, no es el diablo quien castiga eso, mentira. Sí, y es como el arca de Noé, que el mundo en ese tiempo estaba tan repleto de pecadores que Dios decide mandar el diluvio, pero la primera opción no era que la gente muriera toda enseguida. La primera opción era que los pecadores se arrepintieran de sus pecados. Fue una invitación a poder ser redimidos. ¿Por qué? Porque digamos, uno podría decir, bueno, Dios le habló a Noé, así que solo lo salvó a Noé. No, si uno lee la Biblia, además de salvar a todos los animalitos que uno piensa cuando le dice la historia, salvó también a su familia. Pero no porque, claro, pituto, sino porque en verdad fueron quienes estuvieron dispuestos a escuchar el anuncio de Noé de que venía este diluvio. Claro. Que venía esto por el... Y Noé construyó un arca gigante, no se demoró 5 minutos. Aparte que estaba viejo, bueno, no era tan viejo relativamente, pero se demoró 100 años en construir el arca y todo ese tiempo estuvo pregonando que venía un diluvio. Y que venía de parte de Dios y todo eso. Y la gente no le hizo caso. No fue algo sin aviso. Y no fue algo sin tiempo. Entonces alguien podría decir, pero entonces igual es como cuestionable que ustedes digan lo de Keto no y lo de Noé sí. Es que tampoco. Hay una diferencia. Puesto que en verdad Keto lo está haciendo a propia mano. Lo está haciendo, digamos, porque él quiso. Hay algo que se llama autotutela, que es defensa por mano propia. Cuando, digamos, yo no recurro a un tercero imparcial competente como es un juez, como estábamos comentando, y pido esta justicia, que a veces ni siquiera es justicia, porque es lo que yo quiero. Por ejemplo, si es que yo tengo una hipoteca y no la pago, el banco no puede llegar y quitarme la casa, sino que en verdad va a haber todo un proceso legal, donde va a haber un procedimiento ejecutivo, donde va a haber un tribunal, donde va a haber un juez que va a decir efectivamente hay una deuda que no se ha pagado, así que se va a rematar la casa para pagarle al banco. No es lo mismo el tomar, digamos, esta forma por una propia mano, a que este juez imparcial, con autoridad competente, la dictamine. Y en este caso, este juez, ¿quién sería? Dios. Sería Dios. Y por eso, como bien dices tú, hay un proceso. Y la única opción que tenemos para poder salvarnos es y era Jesucristo. Exacto, y repitiendo la idea que leíamos en el versículo al comienzo, todos fuimos condenados a causa de uno, así como en Jujutsu todos pueden verse afectados por la negatividad de una persona, pero en este caso, el de la vida real, es a causa de uno que todos podemos ser salvados y ya no tenemos que morir. Entonces, para ir cerrando lo que estamos hablando, la forma de vencer o terminar el pecado no es eliminar, digamos, simplemente tratando de seguir la ley, porque nosotros con nuestras falencias, tratando de vivir una vida buena, fallaremos. No es tampoco decir, bueno, acaba la muerte, acaba mi perdición, sino que hay una tercera opción, que es aceptar esta expiación, aceptar este perdón, aceptar este sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que así como los animales en el Antiguo Testamento eran sacrificados y con su sangre se rociaba y se limpiaba el pecado del pueblo, Jesús con su muerte también puede limpiar nuestro pecado. Y también para todos los no cristianos que estén escuchando esto, si bien nosotros hablamos de este infierno, de este juicio final que es real, no te queremos invitar a que te acerques a Cristo por miedo, sino que lo hagas por amor a esa persona que te está dando la oportunidad de tener vida, de esta persona que te está dando la oportunidad de interceder por ti con el Padre.
Y como comentario final, recordar lo que dice Pablo en Romanos 7, que lo que él quería hacer, lo bueno que él quería hacer, no lo hacía, y lo malo que no quería hacer, lo hacía porque vivía atado por el poder del pecado. Haciendo la analogía, por el poder de estas maldiciones. Pero en el capítulo siguiente, Pablo nos dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, tienen libertad en Cristo. Esa es la solución que tenemos por medio del sacrificio de Jesús. Sí, y a lo mejor tú sentías que ya en realidad no había nada que hacer contigo porque tu pecado era tan grande que no podías hacer absolutamente nada, y que a lo mejor sentiste que deberías morirte, y sentías que no había otra forma en la que tu pecado pudiera ser eliminado, pero no es así, porque Jesús puede tomarlo y borrarlo. Sí, y eso no solamente respecto de otros. De repente muchos, no sé, incluso cristianos se quejan respecto del mal que hay en el mundo y lo malos que son las personas, y hay algunos que en realidad no me atrevo, no sé si atreverme a llamar a los cristianos o no, pero yo no puedo dudar de su relación con Dios, es cosa de ellos, que incluso, no sé, cuando ven que gente comete delitos atroces, dicen, no, para ellos sería bueno pena de muerte y todo eso. No, porque sabemos que Cristo nos dio vida y nos perdonó de todos nuestros pecados, y la justicia la hará a Él, ya la hizo Él por medio de la cruz, o bien si la persona no se arrepiente de sus pecados, la justicia será hecha en el destino que tenga su alma. Y por lo mismo tenemos que entender que no podemos ni buscar la eliminación de otros porque no siguen a Cristo, eso es ridículo, hay que predicarles. Y tampoco puedo eliminar mis propios pecados, como no sé si todavía quedan corrientes religiosas de índole cristiana que practiquen esto, pero la autoflagelación, el golpearse, darse latigazos, castigar el cuerpo con tal de eliminar, entre comillas, mi pecado, porque eso no sirve. Así es. Y ya ahora sí, a modo de ultra resumen de todo el episodio, quizás todavía lo he dicho al principio, pero lo diré ahora. La expiación es la eliminación de la culpa, del pecado o de la maldad por medio de un tercero. Pero ese tercero no somos ni tú ni yo, porque punto número 1, el pecado no lo podemos eliminar nosotros, lo elimina Dios, se elimina siguiendo a Dios. 2, el pecado del mundo y sus consecuencias no van a ser borrados hasta el día final, porque uno podría decir, chuta, en realidad igual, ¿qué importa que Dios elimine el pecado si en esta tierra voy a tener que seguir viviendo una vida en la que la pase mal, en la que haya enfermedad, haya muerte, haya dolor, etcétera? Pero es una esperanza que el día final el pecado va a ser borrado. Y punto número 3, esto no debe hacerte desistir de invitar a otros a dejar sus malos caminos, porque si te molesta el pecado, entonces no puedes quedarte de brazos cruzados dejando que la gente siga pecando y siga portándose mal. Obviamente no los vas a obligar, pero sí los vas a invitar, y así vas a ver que aunque el pecado no va a ser borrado definitivamente, como acabo de decir, igual va a bajar, por lo menos en tu círculo cercano, este peso que trae el pecado a tu vida. Dios, Jesús, podría obligarnos a obedecerle, pero Él nos da la libertad de elegir obedecer sus mandamientos. Él nos da la oportunidad de seguirle y de invitar a otros a que le sigan. Y esa es la forma de detener el pecado. No que todos mueran, no obligar a todos, sino la decisión individual que tiene un impacto colectivo, por difícil que sea. Porque Jesús también tomó una decisión individual y el impacto colectivo ha afectado a millones a lo largo de siglos y siglos y siglos. Hermano, ¿puedes orar para cerrar? Sí. Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, porque por medio de eso tenemos libertad, ya no estamos sujetos a la ley, no estamos sujetos al poder del pecado, sino que somos libres por tu amor, somos libres en tu espíritu. Gracias porque por ese sacrificio podemos disfrutar de todas las cosas que disfrutamos, y porque por sobre todo tenemos la certeza de que te veremos un día, de que te conoceremos cara a cara, y ante todo el mal del mundo, ese es nuestro consuelo, y queremos llevar esta noticia también a otros. No queremos simplemente salvarnos a nosotros mismos, sino que queremos que todos puedan disfrutar de los beneficios de este sacrificio que hiciste por nosotros. Ayúdanos a entender, Señor Jesús, que tú eres la solución a todos los problemas. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, adiós. Adiós. Adiós.